Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del periódico. Le voy a leer un texto del periódico, ahorita le voy a leer un texto, perdón, del 4 de noviembre de este año, fechado en Nueva York, del Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz. Es más o menos. Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado El fin de la historia, donde sostuvo que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo. Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuado e ingenuo. Pero esa idea aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció en los últimos 40 años. Hoy, la credibilidad de la fe neoliberal en la total desigualdad de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad, compartiendo está en terapia intensiva, y por buenos motivos, la pérdida simultánea de confianza en el liberalismo y la democracia. No es conciencia o mera correlación. Presidente, en estos 40 años de neoliberalismo en el mundo, en América, principalmente África y quizá en algunos países de Medio Oriente, incluso este proyecto económico, si así se puede decir, ¿ha debilitado las democracias también? Bueno, yo sostengo que la política neoliberal afectó mucho a los pueblos porque significó el saqueo de los recursos naturales y la transferencia de bienes de la sociedad, de bienes de la colectividad a particulares, nacionales y extranjeros. Pero al mismo tiempo, ese modelo fue creando contradicciones, porque ningún modelo puede tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías. Este modelo que se impuso en México y en el mundo, el modelo neoliberal, en el caso de México se aplicó casi idéntico en el porfiriato. El modelo neoliberal mexicano es una calca de lo que fue el porfirismo. Por eso hablo de neoliberalismo o neoporfirismo. Es más apropiado en el caso de México hablar de neoporfirismo. Entonces, ¿qué dio como resultado el porfiriato? ¿O a qué condujo? Hubo un progreso con esclavitud. Eso fue el auge del Enequén, por ejemplo. O el despojo de las tierras a las comunidades indígenas, el exterminio de yaquis, de mayas, para quitarles sus tierras. La entrega de los recursos naturales como el petróleo, las minas,
Por ejemplo, Cananea prácticamente no existía. Hasta antes del Porfiriato. Y como se entrega la concesión a una empresa minera estadounidense, surge Cananea y empieza a crecer. Y así otros lugares. No existía Torreón, era pues como una ranchería, pero con los ferrocarriles, con las concesiones, se convierte en una estación del tren importante, en un cruce de trenes, y crece Torreón. Pero al mismo tiempo que se da ese crecimiento sin justicia, ese progreso sin justicia, pues se va creando una gran inconformidad por la falta de libertades, por la esclavitud, porque habían haciendas con peones acasillados, haciendas en donde azotaban a los peones. Si se quería casar un peón, le tenían que pedir permiso al amo. Hay una parte de una novela de ese entonces, en un diálogo donde Perico, que era un peón, le dice a Casilda, a su novia: ¿me querés, Casilda? Y Casilda le contesta: ¿quién sabe si quiere el amo? Pero eso se da hace 100 años, apenas. La esclavitud es abolida en México en 1914, 1915, hace 100 años. Entonces, eso que existía de injusticia, por ese modelo, fue lo que condujo a la revolución. Por eso los peones secundaron al movimiento revolucionario, los obreros lo mismo. Imagínense trabajar 16 horas diarias por 25 centavos, sin día de descanso. Entonces no podemos olvidar la revolución. Mañana estamos invitados al desfile. ¿Cómo vamos a olvidar eso? Pero regresando al planteamiento de Stiglitz, yo diría, está demostrado, al menos en el caso de México, que un modelo que oprime, que empobrece al pueblo, no tiene viabilidad, no tiene futuro. Tarde o temprano produce inestabilidad, violencia e ingobernabilidad. Nosotros tenemos que celebrar que de manera democrática, sin violencia, logramos hacer a un lado el modelo neoliberal o neoporfirista. Por eso no debemos de sorprendernos si hay reacciones, si hay resistencias. Esto es normal, pero estamos avanzando en la transformación por los cauces democráticos.
el neoliberalismo no pudo destruir la democracia. Y si tienen éxito los conservadores utilizando la fuerza, no deja de ser transitorio. Los pueblos siempre van a querer vivir en libertad y con democracia. Esa es una lección. Por eso tenemos que buscar otro modelo, otra alternativa, y existe, que podamos tener crecimiento económico con justicia, que no se acumule nada más la riqueza en unas cuantas manos y que haya millones de pobres, miseria pública. Tiene que haber más igualdad, una distribución más equitativa, más justa de la riqueza que se produce en México, distribuir el fruto del trabajo de los mexicanos con justicia. Y hacia allá vamos, y vamos muy bien. Hoy van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México. Y van a sorprender los datos sobre crecimiento de inversión extranjera, porque vamos muy bien. Entonces tenemos una economía que está sólida, fuerte, y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática, se respetan los derechos individuales, no se afectan intereses utilizando al Estado para eso, no se fabrican delitos, no se persigue a nadie, no se violan derechos humanos, se garantiza la libertad de expresión. Nunca vamos a censurar a nadie y vamos caminando. Entonces, sí es evidente que, al menos en México, el neoliberalismo resultó un rotundo fracaso. Y esto lo expongo en el libro. ¿Y por qué? Entre otras cosas, por la extravagante corrupción que imperaba. Estamos buscando acabar con la corrupción. Nada más les digo, miren cómo empieza. No, les voy a, porque si no la editorial me va a reclamar, es decir, ya no lo van a comprar. Fíjense cómo empieza el libro, el capítulo 1. La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político. Fenómeno económico y político. La corrupción, sostengo, es un fenómeno económico y político que de manera absurda
e interesada ha sido calificado como social o cultural. Acuérdense lo que se decía, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, algo absurdo y ofensivo. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal, porque eso se puede probar, no había ningún fundamento legal, se autonombró alcalde, fue el primer fraude. Y jefe del ejército invasor. Décadas después, como 5 décadas, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, que llegó con él, denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular, porque antes de la distribución, antes de que lo repartieran, cito textualmente lo que dice Bernal, faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaban y escondían, así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía, y se iba menoscabando. Cierro la cita, las comillas de la cita. Luego, o sea, antes de repartirlo ya estaba menguado, en palabras de Bernal, menoscabado. Luego de esos, ya ahí sí le pongo yo de mi cosecha, moches iniciales. Cuando llegó la hora de repartir el botín, ahí vuelvo a citar a Bernal, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo. Y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos. Desde la llegada, ¿no?, de los conquistadores. Durante la colonia, bueno, hay otros casos. Esto continúa en el México independiente. Si acaso hay honestidad en la época de los liberales, acuérdense que habían liberales que surcían sus uniformes, y recuerdo algo, ¿no?, de esa época. El héroe de los tabasqueños, Gregorio Méndez Magaña, era comerciante y encabezó la lucha contra los franceses. Luego fue gobernador del estado y cuando murió, sus familiares no tenían ni para su entierro. Vicente Riva Palacio, este es otro caso, abandonó el ejército y se retiró a la vida privada, básicamente a escribir.
Poco después se entrevistó con el presidente Juárez y el benemérito reconoció que la nación le debía, cito, arriba Palacio, por no haber cobrado sus haberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. La respuesta de arriba Palacio fue: señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Pero esto fue en ese periodo de la República restaurada. Luego, con el porfiriato, impera la corrupción. Y lo pruebo. Hay un negocio que hacen. Había un ferrocarril al inicio del porfiriato, que lo había construido o lo inauguró Sebastián Lerdo de Tejada, el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, y se había hecho con presupuesto público. Inicia el porfiriato y venden acciones de ese ferrocarril y las venden pues abajo de su precio. Se cotizaban esas acciones en 16 libras esterlinas en Londres y las vendieron en 10 libras esterlinas las acciones. Y a los 6 meses uno de los compradores firmó como testigo en la boda en que se casó Benito Juárez con Carmelita Romero Rubio. Entonces, cuando al final del porfiriato se compran las acciones de nuevo de todos los ferrocarriles que se habían construido, de todas las líneas férreas, de todas las concesiones de ferrocarriles, porque eso a lo mejor no se sabe, pero al término del régimen de Porfirio Díaz se compran las concesiones, fue como un FOA-PROA, se rescata a las empresas a las que les habían entregado las concesiones. O sea, esto que vivimos en el periodo neoliberal, repito, tiene ese antecedente. Se compran las acciones. Lo mismo, el hermano de el secretario de Hacienda, de Limantur, se entera que el gobierno iba a comprar las acciones, consigue un crédito y compra las acciones antes de que las adquiera el gobierno, a precios que estaban por los suelos. Cuando el gobierno compra las acciones, ya tenían otro valor, porque tenía información privilegiada. ¿Quién cuenta esto de este negocio de los Limantur? Bulnes, Francisco Bulnes, que era defensor del régimen, él mismo. Y así la revolución no pudo
con la corrupción. Se siguieron haciendo negocios. Aquí describo cómo el mismo Álvaro Obregón contaba de cuando le quitaron el brazo en Celaya. Les leo este párrafo. Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya, enfrentando a las tropas de Francisco Villa, sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo que lo conocía perfectamente, esto entre comillas, porque es de él, sacó del bolsillo una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca, y en cuanto la alzó y la mostró a los demás, cito, comillas, todos presenciaron un milagro. El brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que se había levantado el azteca. Se extendió el brazo y lo cogió cariñosamente entre sus dedos. Fue la única manera, dice, de hacer que apareciera mi brazo perdido. Bueno, aquí hay cosas de los últimos tiempos, pero ya eso les queda a ustedes. Este es el principal problema que estamos enfrentando, porque esto es lo que más ha dañado a México. Entonces, una economía moral en nuestro país, porque tampoco se pueden extrapolar experiencias, además cada país tiene su propia historia, pero en México lo que se necesitaba era desterrar la corrupción. Y el modelo neoliberal era consustancial a la corrupción. Entonces, al no existir la corrupción, pues tiene que haber crecimiento económico y va a haber empleos y desarrollo y bienestar. Y así lo están entendiendo las empresas que vienen a México a invertir. Y la prueba fehaciente es, repito, el que está creciendo como nunca la inversión extranjera, porque hay estabilidad social, política, gobernabilidad, Estado de Derecho y no hay corrupción. Imagínense cómo participan las empresas si de antemano se sabe quién va a ganar una licitación. ¿Que no habían en los pasados gobiernos empresas predilectas que ganaban siempre las obras? ¿Empresas extranjeras o nacionales? Ya lo hemos dicho aquí, pero en el tiempo de Calderón, la empresa predilecta era una empresa española, ahora recuerdo,
No, esa es otra. Repsol era la principal. Y en el sexenio pasado, OHL, otra empresa española. La empresa esta, OHL, ganaba contratos hasta empresas nacionales como las de Slim. Imagínense, una vez se hizo una licitación y hubieron varios casos, pero voy a contar uno, en donde una empresa de Slim gana la licitación porque ofrece el mejor precio, le gana a OHL, que queda en segundo o en tercer lugar. Pero al final le entregan la obra a OHL. ¿Y saben qué utilizaron como excusa? ¿Qué esgrimieron para descalificar a la empresa de Slim? Que la empresa de Slim no tenía solvencia económica, que era una empresa sin solvencia económica. Entonces, si eso ya no hay, si eso ya no existe, si no sucede lo que pasaba con los contratos de Odebrecht, imagínense poner una planta de polietileno en donde les dan el crédito, la banca de desarrollo les da el crédito para construir la planta y el gobierno se compromete también a entregarles el gas para sacar la materia prima y dejan sin gas a las plantas de Pemex para darle gas a la planta de Odebrecht. Y si se continúa así, pues nunca podríamos salir adelante. Entonces, el principal problema es la corrupción. Afortunadamente, pues se está entendiendo de que ya no debemos de continuar con este régimen corrupto. Claro, no es fácil de aceptar, hay presiones, hay resistencias, pero tampoco son para quitar el sueño. Es normal. Y repito, vamos al cambio por el camino de la concordia, sin autoritarismos, sin uso de la fuerza, sin perseguir a nadie. No es muy fuerte la venganza y vamos avanzando.